Ahora sí. Ya, entonces, Buenas noches, Inge. ¿cómo está Hugo? Bien, y Inge, mil disculpas, el día de ayer ya no pude avisarle a nadie, a ningún compañero que le dijera que se me fue el internet, ya no pude asistir a su clase. Ah, no, sí, sí, sí creo que me dijo con sus compañeros. No se preocupe, tiene que ver el video nomás de la clase de ayer para Así que. que, ok. Ya. Entonces, para terminar esta unidad, pues ayer, Bien, buenas noches. Inge, ¿cómo está? antes de que continúe, quiero hacerle una consulta. Bueno, En el trabajo que nos mandó sobre ese link de hacer, de responder las preguntas, sí. por ejemplo, yo en la primera me equivoqué, en la segunda di bien, pero sin querer accidentalmente se me abrió el día de ayer. ¿Tiene algún inconveniente eso o no? No, porque si usted ya puso finalizar, o sea, solo, solo si usted pone finalizar, porque Ya. al final de las 10 preguntas le pregunta a usted si quiere volver a reintentar o si quiere finalizar y enviar. Si puso eso, ya el programa hace el promedio de las notas que haya sacado en todos sus intentos y manda al, ah, al libro de notas. Entonces ya, Ah, bien, bien. Sí, porque se me abrió y yo lo que hice fue regresar nomás porque... sí, no, sí, sí, ya dio, ya debe estar en su libro de notas. Ingeniero, muy buenas noches. Le saluda Adriana. Quería hacerle una pequeña consulta. En esto de esto, justamente el cuestionario que está preguntando la compañera Nidia, Ujú. solamente teníamos que hacer y nada más, porque yo le tomé una captura por si acaso, porque pues no sé si eso se guardará automáticamente. Eso era lo que quería saber. Muchas gracias. Sí, aquí está. Aquí estoy abriendo el libro de notas y aquí está cuestionario primeras 3 semanas con H5P. Algunos ya han dado, bastantes, mejor dicho. Entonces aquí está. Recuerde que es la nota promedio de todos los intentos que usted haga, ¿no? Si hace 3, 4 intentos, se promedia la nota. Entonces ahí está. 3 personas nomás no han hecho. ¿Mm? Hernán, Ketty y Carlota. Entonces, cuando hagan los intentos, va contando y al final, cuando ya usted ya crea que es suficiente, tiene que poner finalizar y ya se envía la nota y ya se carga aquí. O sea, no tiene que hacer nada más. Al final solo pone terminar, finalizar y ya se envía la nota del promedio, ¿no? De intentos que haya hecho. ¿Sí? Entonces, solo tiene Inge, que... una consulta. ¿Cuál? Para, para esta semana solo tenemos el trabajo de la bomba. Bomba es, ¿no? Sí, y la prueba de la semana. Hay una prueba a la semana. ¿Ya está habilitada la prueba también? Déjeme ver si ya está habilitada. Todo esto sería hasta el día domingo, ¿verdad? Sí, para el día domingo. Todo es para el día domingo de la semana de ¿Cuánto trabajo. tiempo nos va a dar Inge para la prueba? Mm, Déjeme ver si está habilitada primero. Sí, sí está habilitada. O sea que son dos pruebas. No, es de la semana sí, pero este no es prueba, es cuestionario teórico, que le estamos haciendo contar como prueba, pero Pero igual es como una prueba. sí, sí, solo que estas son preguntas rápidas que usted tiene que contestar nomás. Esta tarea es un ejercicio y la prueba sí es un ejercicio. Inge, ¿el ejercicio de la prueba 5 que es de energías transitorias nomás o...? Eh, sí, es de las energías que hemos estado viendo, o de trabajo o de calor, que lo que empezamos ayer. Me parece que es de calor, porque trabajo pues ya hemos visto un montón de ejercicios. Me parece que es calor con lo que vimos ayer y con lo que veamos hoy. Y creo que es, déjeme ver. Mm, sí, es hasta el 14, hasta el domingo a medianoche, 1 hora y media. Un ejercicio. Igual como lo que ha hecho. Hace un PDF y sube y contesta las preguntas de las mismas Sí. respuestas que usted haya Una, sacado. una consulta en este detalle.
¿Cuál? Bueno, normalmente los ejercicios de bomba tienen como un diseño de imagen. Yo no sé dibujar, entonces, bueno, los otros era DBP, por ejemplo, era como hacer un cuadro y eso es más fácil, ¿no? Sí, ¿Se puede hacer directamente la resolución del ejercicio, o sea, el procedimiento? sí, sí, lo puede hacer. Simplemente hace un diagrama pequeño, como usted dice, un DVP hecho por usted, que sea representativo del sistema, no tiene que dibujar mucho. Y lo hace y lo resuelve. ¿Sí? No, no tiene que pegar ni el dibujo ni nada de eso. Es la resolución. Obviamente tiene que hacer un pequeño esquema para que identifique, más que todo si es que es de bomba, por el nivel de referencia, ¿no? Si es que es de calor, pues ahí no habría mucho problema. Eso es. ¿Qué más? Eso es. Entonces veamos esta parte, ¿ya? Me parece que la prueba es de esto, de esta energía transitoria, me parece que es de calor, si mal no me acuerdo. Entonces, voy a tomar agua. Este ya lo hicimos, ¿no? Ayer ya. Entonces, bueno, este lo terminamos ayer, que es relacionado cuando tenemos el calor externo como una energía que está presente en el sistema, ¿no? Entonces, pues ya lo quedamos. Aquí lo nuevo era que como es calor externo proveniente de un combustible, introducimos un nuevo concepto que se llamaba el poder calorífico del combustible, que en este caso era del carbón. Puede ser de la gasolina, puede ser de la madera. Todos los combustibles tienen un poder calorífico específico. Sí, entonces en el Internet usted puede encontrar de cualquier combustible. ¿Sí? En el caso del carbón ya nos han dado el dato, 7.500 kilocalorías por kilogramo. Y nos preguntaba cuánto carbón necesitaría para poder subir la temperatura de 500 kilogramos por minuto de agua de 10 grados centígrados a 55. El procedimiento era el mismo, hacer balance de masa, hacer balance de energía, pero aquí estaba incluida esta energía transitoria, ¿sí? Porque es energía que viene externa del carbón. No es que usted mete el carbón ahí, esto tiene que quedar claro, ¿no? Es transitoria, por eso está con esta flecha curva, porque no entra realmente al sistema el carbón. El carbón se quema afuera y es el calor que es el que está entrando al equipo. Por eso no tiene una corriente continua como lo que tienen las otras corrientes. Calculamos el calor, nos daba que necesitaba para el calentamiento un 94.050 kilojoules por minuto de calor y con el poder calorífico vimos cuántos kilogramos por minuto de carbón se necesitaba, que eran 3 kilogramos por minuto. Calculamos el carbón anual para un año laboral, nos daba 1.166.400 kilogramos de carbón. Y como nos decía que el precio era de $1 por kilogramo, pues sería el mismo valor en dólares, 1.166.400 dólares, que debería estar presupuestada en el balance de la compañía. Esto es lo que hacen las compañías, ¿no? Porque tienen que presupuestar sus materias primas y sus gastos en insumos. Uno de esos insumos son combustibles, si es que tienen equipos que consumen combustible. Casi todas las empresas tienen equipos que consumen combustibles, ¿no? Tienen calderos, tienen evaporadores, tienen hornos. Todos esos tienen que consumir, tiene que proveerles usted combustible para que funcionen. Entonces, es más, el gasto de combustible en las industrias es uno de los mayores rubros de gasto. Por eso es que cuando sube el precio del combustible, pues todas las industrias se quejan. No lo hemos hecho, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Ya? Dice, una empresa química que produce resinas plásticas usa glicerina como materia prima. Claro, porque la glicerina es un producto que si usted le hace reaccionar, pues se vuelve un plástico. ¿Sí? Entonces, previo al proceso de transformación, la glicerina debe calentarse desde
Debe calentarse hasta, debería ser, no desde, hasta los 135 grados centígrados. Para lo cual se usa 0.12, ¿sí?, kilogramos por segundo de carbón que se quema y produce el calor necesario. Considere el diagrama de bloques del proceso de la figura y calcule las cantidades de la corriente 1 y 2 que se debe alimentar al calentador. Nota, nos dice el poder calorífico del carbón es 7.500 kilocalorías por kilogramo. El CP de la glicerina lo puede buscar en tablas, nos dice. Esta vez no nos han dado el CP. Entonces analicemos del DBP, que si no nos daban, hubiera sido el primer paso, ¿no? Recuerde, aún seguimos haciendo balance de masa y energía. Entonces no debemos olvidarnos de los 3 ítems que se hace. El primero, hacer el DBP. El segundo, hacer balance de masa. El tercero, hacer balance de energía. Entonces aquí ya nos están dando el DBP, entonces no nos preocupamos. Entonces nos dice que al calentador entra glicerina. Aquí está usando 2 corrientes de glicerina, ¿no? Debe ser glicerina que proviene de 2 zonas diferentes. Es algo muy común en las industrias. Entonces dice que esta primera corriente es glicerina pura a 10 grados centígrados. Esta otra corriente es glicerina pura a 45 grados centígrados. Le mezcla, ¿sí?, y al final tiene que sacar glicerina, pero a 135 grados centígrados. Y dice que tiene que sacar 15 kilogramos por segundo de glicerina a 135 grados centígrados. Entonces, fíjese, aquí es obvio que si no mete calor desde el exterior, nunca va a llegar a esta temperatura, porque esta corriente está a 10 grados centígrados, esta corriente está a 45, entonces no hay forma de que suba de estas temperaturas a 135, ¿sí? No hay energía térmica. Aquí la energía térmica de la corriente 3 es mucho más grande que la de la corriente 2 o que de la corriente 1. O sea, esta corriente está ganando energía térmica de algún lado. Entonces, como estas temperaturas son demasiado bajas en comparado a esta temperatura, quiere decir que la energía que está ganando debe provenir de justamente el combustible, el calor del combustible. ¿Qué más podemos ver aquí? Aquí podemos ver que solo nos da la corriente del flujo de la corriente 3 y no nos da el flujo de la corriente 1 ni 2, que es justamente lo que nos pide, ¿no? Calcule las cantidades de la corriente 1 y 2 que se deben alimentar al calentador. Entonces lo que nos está diciendo es, con esta construcción, con este esquema, cuánto de la corriente 1 y cuánto de la corriente 2 debo meter, ¿sí? Para ajustar las válvulas de cada tubería, ¿sí? Para que entre el flujo adecuado de 1 y de 2. Entonces, visto esto, pues un primer buen paso sería hacer los grados de libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, como aquí no me dan 2 flujos y solo me dan 1, pues puede que esté medio peligroso esto en cuanto a ver si es resoluble, ¿no? Entonces analicemos los grados de libertad. Variables independientes, balances independientes, flujos conocidos, composiciones conocidas y cualquier otra relación. Sumatorio y vemos que nos sale. Variables independientes, esta es positiva y las demás negativas. Entonces, variables independientes, recuerden, es el número de componentes en cada corriente sumada. Entonces aquí todo es glicerina, ¿no? Entonces sería una glicerina aquí, 2 glicerinas aquí, 3 glicerinas aquí, entonces sería más 3. Balances independientes, ¿cuántos balances parciales yo puedo hacer? Solo uno, porque hay solo un componente, glicerina, entonces sería menos 1. Flujos conocidos, solo uno, la de la corriente 3, entonces sería 1. Composiciones conocidas, ninguna, porque todas las corrientes son glicerina pura, entonces 0. Otras relaciones. Aquí, a ver, pregunta, ¿me están dando otras relaciones? Tal vez. Sí, Porque, Inge. ¿cuál? ¿No le dice aquí que toca buscar en las tablas? Me dice. ¿Eso no es otra relación? Pero este es del CP, Sí. ¿sí? Pero es para un dato de balance de energía.
Y Mm, aquí estemos analizando balance de masa. Entonces, pero por ahí es, Nidia, por ahí es. ¿Sí? Entonces, fíjese, aquí si hiciera la suma, me daría más 3 menos 1, me quedaría más 1. Entonces, a primera vista, esto sería un sistema no resoluble, porque necesitaría un dato más. La pregunta es, ¿hay un dato más que yo no esté viendo? ¿En qué? ¿Y el carbón no es? Exacto, esa es el dato extra. Ese es el dato extra. El flujo de carbón, porque le están dando un flujo. Si le están dando un flujo, le están dando la energía del carbón. Y como le están dando todas las temperaturas, ¿sí? Como le están dando todas las temperaturas, quiere decir que la ecuación de balance de energía solo va a tener masas como incógnitas, porque las temperaturas ya están y el calor también. Entonces nosotros habíamos dicho que cuando nos dan cuando tenemos los datos de temperatura de todas las corrientes del sistema, realmente ya no habría que hacer balance de energía. Entonces, esa ecuación quedaría como una ecuación extra para el balance de masa, que es justo lo que nos está pasando aquí. Entonces, aquí sí hay una ecuación extra del balance de energía. ¿Sí? Entonces, ahí nos da 0. Entonces, sistema con solución. ¿No? Entonces, vuelvo a repetir esto. Fíjese que aquí me está dando la temperatura de la corriente 1, la temperatura de la corriente 2 y la temperatura de la corriente 3. O sea, ya tengo todas las temperaturas. Recuerda que el balance de energía me servía solamente para calcular temperaturas, pero ya tengo todas. Y ya tengo la cantidad de calor por el carbón. Entonces realmente no debería ser el balance de energía. Pero yo sé que el balance de energía, cuando yo haga el cálculo, me pide también multiplicar por las masas de las corrientes. Y ahí van a entrar estas como incógnitas. Entonces, esa estaría valiendo como una ecuación extra para calcular masas, así sea el balance de energía. Entonces, por ahí creo que va a estar la cosa. Entonces, segundo, balance de masa. Que está guiado por la ley de conservación de la masa. Entonces, sería masa que entra igual a masa que sale y vemos que entra la corriente 1 y la corriente 2 y sale la corriente 3. Esta no entra porque, recuerde, cuando está con la línea así, es que es una energía en tránsito que está entrando, no es una corriente física que está entrando. Entonces sería masa de la corriente 1 más masa de la corriente 2 debe ser igual a masa de la corriente 3. ¿Qué puedo reemplazar? La masa de la corriente 3, que es 15 kilogramos por segundo, entonces masa de la corriente 1 más masa de la corriente 2 debería ser igual a 15 kilogramos por segundo. Y esta sería nuestra ecuación inicial. Ah, me faltó aquí poner que este es el balance total, ¿no? No hay que olvidarnos de eso. Listo. Balances parciales. Aquí no hay, porque si yo hago el balance de glicerina, me da la misma ecuación que el balance total, ¿no? Entonces, balance parcial, el único que puedo hacer es de glicerina. Pero esto me va a dar igual al balance total. O sea, me va a dar la misma ecuación. Porque toda la corriente 1 y 2 y 3 es glicerina pura, entonces me va a dar esta misma ecuación. Pero tengo un problema porque fíjese, aquí en esta ecuación tengo dos incógnitas y solo tengo esta ecuación. Del balance parcial no puedo sacar otra, así que necesito otra ecuación. Y ahí es donde está esta que hemos discutido. ¿Sí? Que Nidia nos dice, sí, sí hay otro dato extra. El flujo de carbón. El flujo de carbón es masa, entonces directamente yo puedo decir, ah, claro, esto es flujo de masa, entonces debe estar relacionado con la masa, es otra relación. Entonces, de ahí vamos a sacarlo. Entonces sería energía que entra con la masa que entra, ¿sí? Más menos Q, porque desde ahora en adelante vamos a tener que usar ya la ecuación general del balance de energía, que es incluida las energías transitorias. Más menos trabajo debe ser igual a la energía que sale con las corrientes que salen. ¿Y qué? Sí, Perdón, ¿pero ya le va a sacar el balance de energía?
Sí, sí, porque ya no puedo hacer balance de masa. Mm, Claro, porque mira, verá, otra vez. Una vez que ya hice el DBP, calculé los grados de libertad, me dieron 0, pasé al balance de masa. Hago el balance total, lo primero que hacíamos. El balance total, masa que entra, masa que sale. ¿Qué corrientes entran? 1 y 2 y sale la 3. Masa 1 más masa 2 igual a masa 3. Masa 1 más masa 2 que no conozco debe ser igual a 15 kilogramos por segundo, que es lo que conozco. Y esta sería la ecuación del balance total, la primera que siempre nos sale. Pero hay dos incógnitas. Necesito otra ecuación. Antes nosotros podíamos plantear balances parciales, pero eso es cuando hay más de un componente, pero aquí hay solo glicerina en todas las corrientes. Entonces, hagámosle esa para que quede claro. Balance parcial de glicerina. Sería la masa de glicerina, que le voy a nomenclar como gli, para no repetir. La masa de glicerina que entra debe ser igual a la masa de glicerina que sale. Entonces sería la masa de glicerina que entra en 1 más la masa de glicerina que entra en 2 debe ser igual a la masa de glicerina que sale en 3, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que aquí toda la corriente 1 es glicerina, toda la corriente 2 es glicerina y toda la corriente 3 es glicerina. Entonces no tendría por qué calcular la fracción másica de glicerina porque es 1, es el 100%. Entonces sería toda la masa 1, toda la masa 2 y toda la masa 3. Y como la masa 3 sí la conozco, 15 kilogramos por segundo. Entonces de esta parecería otra ecuación, pero es la misma, ¿sí? Son las mismas ecuaciones. Entonces no me sirven para sacar los valores de M1 y M2. Entonces necesito otra ecuación. Y el único balance que me queda es el balance de energía, porque el balance de masa ya lo gasté. ¿Sí? En balance total y balance parcial ya no tengo más ecuaciones. Entonces voy a tener que pasar al balance de energía, que está guiada por la ley de conservación de la energía. Ahí sí estamos más claros, Miriam. sí. Listo. Entonces, como ve, realmente hacer balance de masa y energía es simplemente hacer esto monótono, o sea, este procedimiento, y ahí uno mismo se va a dar cuenta qué está pasando, ¿no? Entonces, aquí yo hago y digo, ¿qué más hago? Ah, me falta un balance de energía. Voy a ver si me sale por ahí alguna ecuación. Entonces, sería el balance de energía, pero aquí ya, de aquí en adelante vamos a usar ya la ecuación general del balance de energía, que es incluida las energías transitorias. Entonces, ya ahí sí. Energía que entra con las corrientes de masa que entran, más menos el calor que ingrese del exterior, más menos el trabajo que ingrese del exterior, debe ser igual a la energía que sale con las corrientes que salen. Reemplazando esto, sería masa de 1 por la energía de 1 específica. Sería la primera corriente que entra. Masa 1 con su energía. Masa 2 con su energía sería más masa 2 con su energía. Más menos Q más menos trabajo debe ser igual a masa 3 que sale con su energía 3. ¿Ya? Abro las energías, entonces sería masa 1 por energía cinética más energía potencial más entalpía o energía térmica de 1 más masa 2 por energía cinética más energía potencial más entalpía de la corriente 2 más menos Q más menos trabajo debe ser igual a masa 3 por energía cinética más energía potencial más entalpía de la corriente de salida 3. Y vemos que podemos anular para que no se nos haga tan largo la ecuación. Entonces, ¿nos dan datos de velocidad de alguna corriente? No. Y así nos diera, ¿no? Recuerde que la energía cinética y la energía potencial comparada con la energía térmica son insignificantes.
a menos que sean velocidades muy altas o alturas muy altas. Pero aquí es un calentador, pues entonces todo esto es horizontal, entonces alturas no va a haber. Entonces energía potencial no existe en ninguna corriente. Velocidad de alguna corriente no nos dan, entonces también es despreciable. Trabajo no nos dice que haya alguna bomba, algún agitador, entonces tampoco hay. Lo único que hay es esta energía transitoria que es del carbón. Entonces, ¿qué podemos eliminar? Podemos eliminar trabajo porque no hay. Las energías cinéticas y potenciales de cada corriente porque no hay. Si nos dieran a velocidad de alguna, pues ahí tendríamos que poner eso, ¿sí? Y entonces nos quedaría solo la energía térmica, o sea, solo la entalpía. Masa de 1 por entalpía de 1 más masa de 2 por la entalpía de 2 más menos Q, que sería el calor del carbón, debe ser igual a masa de 3 por la entalpía de 3. Y como yo sé que la entalpía específica es la capacidad calorífica por la temperatura, entonces yo puedo hacer el reemplazo de la entalpía. Entonces sería masa de 1 por Cp de 1 por temperatura de 1 más masa de 2 por Cp de 2 por la temperatura de 2 más menos Q debe ser igual a masa de la corriente 3 por el Cp de la corriente 3 por la temperatura de la corriente 3. Fíjese que en este caso, con esta energía transitoria, pues casi son ejercicios similares a los de la primera y segunda unidad, ¿no? Solamente lo que estamos aumentando es estas energías transitorias. De ahí lo demás, nosotros ya lo hicimos. Entonces, voy a ver qué puedo reemplazar. Masa 1 y masa 2 no voy a poder reemplazar porque no pude sacar esos datos del balance de masa. Justamente son las incógnitas. Masa 3 sí la tengo. Las 3 temperaturas las tengo. Entonces esas ya no son incógnitas. El calor yo lo puedo calcular porque me están dando el flujo de combustible y el poder calorífico yo lo conozco. Entonces el flujo de calor lo puedo calcular. Entonces este dato también lo conozco. Y los CPs me dice que lo puedo sacar de tablas, porque aquí no nos ha dado el ejercicio. Entonces, fíjese que lo único que va a quedar aquí como incógnita es M1 y M2, y es justamente las mismas incógnitas de la ecuación A. Quiere decir que cuando yo saque esa ecuación, tendría dos ecuaciones con dos incógnitas y ya podría sacar esos datos. Entonces, busquemos primero los CPs. Buscando el CP de la glicerina de tablas. Entonces, el CP de la glicerina va a ser igual a. Entonces, bueno, lo podemos buscar en internet o en tablas, ¿no? Pero usemos las tablas que estábamos usando aquí, desde la unidad 1. A ver si hay ahí glicerina. Si no hay ahí glicerina, pues buscamos en internet, no hay problema. Entonces dice propiedades de líquidos, sólidos, de alimentos. La glicerina es un líquido. Aquí está. Entonces aquí está glicerina. Glicerina. ¿Y dónde está el CP? Aquí está calor específico. CP, kilojoule, kilogramo, grado Kelvin, o que es equivalente al centígrado. 2,32 dice. 2,32. 2,32. Entonces ese vamos a usar. 2,32 para no olvidarme. 2,32. 2,32. Ya se puso rojo. 2,32 kilojoules, kilogramo, grado centígrado o Kelvin, que es el equivalente. Listo, ¿qué más nos faltaba? El calor. Calculando Q. Entonces el calor, ya sabemos, cuando es un combustible, sabemos que esa es la masa del combustible por el poder calorífico del combustible. Entonces en este caso sería 0,12 kilogramos por segundo
0,12 kilogramos de carbón por segundo por el poder calorífico del carbón, que es de 7.500 kilocalorías por kilogramo. Sería 7.500 kilocalorías por kilogramo de carbón. Kilogramo con kilogramo se va y me quedaría kilocalorías por segundo. Pero ahí tengo un problema porque el CP está en kilojoules. Entonces aquí, como necesito usar todo en las mismas unidades de masa o de energía, voy a tener que transformar. Y aquí voy a transformar los kilojoules, porque todos los otros CPs van a estar en kilojoules. Entonces, aquí voy a transformar, sabiendo que una kilocaloría equivalen a 4.18 kilojoules. Eso lo calculamos en internet, ¿se acuerdan? Si no, pues lo puede volver a hacer la equivalencia en internet. Entonces, 0.12 por 7.500 y por 4.18 me da 3.762 kilojoules por segundo. Esa es la cantidad de energía que está entrando del combustible. Entonces, reemplazando todo en el balance de energía, ¿sí? En esta ecuación, entonces sería M1 CP1 T1 más M2 CP2 T2 más menos el calor igual a M3 CP3 T3. Entonces reemplacemos. M1 no lo conozco. El CP1 es la glicerina, entonces sería 2.32 kilojoules kilogramo grado centígrado. Por la temperatura de la corriente 1, 10 grados centígrados. Más M2, no la conozco. El CP, la glicerina, 2.32 kilojoules kilogramo grado centígrado. Temperatura de la corriente 2, 45 grados centígrados. Más menos Q, pero aquí ya habíamos dicho que cuando tenemos que meter ya los valores de calor o de trabajo en la ecuación, tenemos que nosotros decidir qué signo poner. ¿Sí? Porque ya vamos a meter el dato, entonces tenemos que quitar esta ambigüedad. Entonces aquí el calor iría con signo positivo o con signo negativo según nuestra definición de las energías transitorias. Entonces recuerde que habíamos dicho que por convención la energía que ingresa es positiva y la energía que sale del sistema es negativa, tanto en calor como en trabajo. Entonces aquí esta energía está entrando desde el exterior hasta el equipo, hasta el sistema, entonces es positivo. Entonces, estos kilojoules por segundo entrarían con signo positivo. Sería más 3.762 kilojoules por segundo. Y eso sería igual a M3CP3T3. M3 si la conozco, 15 kilogramos por segundo. El CP3 es la glicerina pura, 232 kilojoules kilogramo grado centígrado. Y la temperatura 3, que me parece que era 135 grados centígrados, ¿no? Entonces, pues grados centígrados con grados centígrados, grados centígrados, kilogramo con kilogramo, grados centígrados con grados centígrados. Entonces, aquí me va a quedar kilojoule por segundo, aquí está en kilojoule por segundo, y aquí está en kilojoules por kilogramo, porque me va a quedar en base a incógnitas de masa. Entonces, como todo está en las mismas ecuaciones, en las mismas unidades, pues la masa me va a arrojar en las unidades que tiene esta única masa que yo conozco, que sería kilogramos por segundo. En esas unidades me va a arrojar las masas. Entonces, ahí sería. Entonces, a ver, ¿cómo le resolvemos esta para...? Entonces, voy a resolver estas multiplicaciones y voy a dejar en función de M1, esta con esta M2. Esta le voy a pasar acá porque me va a salir un número de aquí y este que está positivo pasaría a restar para dejarle en una ecuación más o menos comprensible. Entonces voy a hacerle aquí para que esté ahí, ¿sí? Entonces sería
Aquí dice M1 que multiplica 232 por 10. Entonces 232 por 10 sería 23,2 por M1. ¿Sí? 23,2 por M1. Más 232 por 45. 2.32 por 45. 104.4. Entonces sería más 104.4 por M2. ¿No? Aquí sería más 3.762 y es igual a 15 por 2.32 y por 135, 4.698 me da este tramo. Entonces, me quedé sin hojas. Yo creo que con dos ya. Entonces voy a pasar este a restar para dejar la ecuación que me interesa. 23,2 por M1 más 104,4 por M2. ¿Sí? 104,4. Sería igual a 4.698 menos 3.762. Sería igual a 4.698 menos 3.762. Entonces 23,2 M1 más 104,4 M2 sería igual a menos 3.762, 936. ¿No? Y esta sería la ecuación B, que tiene las mismas incógnitas M1 y M2. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que reemplazar de alguna de las dos ecuaciones M1 o M2 y reemplazar en la otra. Entonces voy a reemplazar M1 o ¿cuál está más fácil? Ninguna está más fácil. M1 voy a reemplazar. Ay, no. Voy a despejar. Despejando M1 de A. Entonces me quedaría M1 sería igual a 15 menos M2. ¿Sí? Y reemplazando M1 en B. Entonces sería 23,2 por M1, pero M1 es 15 menos M2, más 104,4 por M2. Un 104,4 por M2 será igual a 936. Y aquí voy a abrir este paréntesis. 23,2 por 15. Sí, 23,2 por 15 sería 348 menos 23,2 por M2. Sería 23 por M2. Más 104,4 por M2 igual a 936. Y aquí voy a sacar factor común M2. Entonces, M2 que multiplica A sería menos 23,2, que sería el que le acompaña a este M2, sería menos 23,2, más 104,4, que sería el que le acompaña a este M2. Sería igual a 936 menos 348, que es el que pasaría de acá a acá. Entonces, M2 sería igual a 936 menos 348 dividido, y esto pasaría a dividir, para menos 23,2 más 104,4. Como ya vi que las unidades estaban correctas y me iban a salir en la unidad de la única corriente conocida, que era kilogramos por segundo, pues ya puedo poner directamente la unidad. Entonces, calculemos eso, 936 menos 348 dividido para 104,4 menos 23,2
7.24 dice. 7.24 kilogramos por segundo. Eso sería el flujo de M2 que debe meter. ¿Sí? Y voy a calcular. Sí. ¿Sí? Perdón, cuando multiplico 23.2 por 15, ¿le vuelve a poner 23.2? Aquí me confundí. Donde dice 348 menos 23.2. 348 menos. Aquí el paréntesis 15 menos 2. Abajito dice 348 multiplica 23.2 por 15, pero vuelve a bajar otro 3.2. Ya. A ver. Estoy abriendo este paréntesis, ¿ya? Ujú. Sí, porque aquí M1 digo que es 15 menos M2. Sí. Entonces, en esta ecuación, M1, en vez de poner M1, pongo esto. Entonces, sería 23.2 por M1, entonces sería 23.2 por esto. 15 menos M2. ¿Cómo abro aquí el paréntesis? Por la matemática, tengo que multiplicar este por 15 y este por M2. Ahí sí abriría el paréntesis. Entonces Mm, sería 23.2 por 15, 348. Menos 23.2 por M2. Entonces sería 23.2 por M2. en este caso es como que le ponía el 1 en los otros ejercicios que nos indicó también. Sí, exacto, porque aquí hay un 1. Aunque usted no le vea, aquí hay un 1. Es un Ajá. 1 por M2, por eso queda M2. Por eso es que cuando hay factor común y solo hay M2, yo pongo 1. ¿Sí? Ah, sí, ahí sí la entendí. Es como aquí, mire, bueno, siempre es bueno, ¿no? Mire, yo ¿cómo hago esto? Mire, cuando yo digo que voy a sacar factor común porque factor común significa que hay algún componente que es el mismo en dos partes. Aquí hay M2 aquí y M2 acá. Entonces yo digo, claro, el M2 es el mismo en las dos partes. Entonces yo cojo solo un M2. Entonces yo digo, me cojo el M2 de aquí y el M2 de aquí y multiplico por y cojo el número que le acompañe a este factor. Entonces, a este factor le acompaña el menos 23.2, más a este le acompaña el 104.4. Y así sería como sacar factor común. Pero si usted le vuelve a abrir, le tendría que dar lo mismo, ¿no? ¿Y cómo le abre? Igual que hicimos aquí. Sería multiplicar M2 por esta y multiplicar M2 por esta. Entonces, si usted le vuelve a abrir, sería M2 por menos 23.2 y más 104.4 por M2. Y es lo mismo, mire. Mm, Solo que he escrito de una forma en que solo hay un único valor de M2. ¿Por qué nos interesa esto? Porque como solo hay uno, ya puedo despejar este tranquilamente pasando a dividir o a multiplicar lo que le acompañe. ¿Sí? y sí, sí la entendí ahí. Gracias, sí. ¿No? Igual, si aquí no estuviera 104, si no hubiera nada, mejor dicho. Por ejemplo, si estuviera, este es solo ejemplo, no es del ejercicio. Si aquí solo estuviera M2, ¿sí? ¿Cómo saco factor común? Me cojo los de M2 y multiplico por los números que le acompañen. A este es fácil porque le acompaña el menos 23.2. Más, pero aquí parecería que no hay número, pero sí hay un número, es el 1. 1 por M2. ¿Sí? Por eso aquí queda M2. Entonces ahí se pone 1, que es lo que sabíamos hacer. ¿Ya? Entonces ahí está. Bueno, dejémosle así ahí, que nos sirva de guía. Entonces, como ya calculé M2, voy a calcular reemplazando M2 en la ecuación A para calcular el otro. Entonces, la ecuación A era M1 más M2 igual a 15 kilogramos por segundo. Entonces sería M1, sí calculé M2, ¿no? Sí, M2. M1 más 7.24 kilogramos por segundo debe ser 15 kilogramos por segundo. Por lo tanto, M1 debe ser igual a 15 kilogramos por segundo menos 7.24 kilogramos por segundo. Y eso me da 15 menos 7.24, 7.76.
Y esas serían las respuestas. Entonces, en este sistema, así como está, yo necesito meter 7.24 kilogramos por segundo de esta corriente y 7.76 kilogramos por segundo de esta corriente. Con la energía del carbón que me están dando, cuando se mezclen, me saldrían los dos juntos a esta temperatura. ¿Ya? ¿Alguna duda de esta parte? Entonces, fíjese que aquí es como los ejercicios que hicimos al inicio del curso, ¿sí? De calcular balance de masa, balance de energía. Pero hay que aumentarle, la única diferencia es que estamos aumentando ahora estas nuevas energías de tránsito, ¿sí? El calor o el trabajo. Cuando hay, ¿no? Si no hay, pues esas son cero y quedaría quedarían estas cero y quedaría solo como energía que entra igual a energía que sale. Igual a los ejercicios que hicimos al inicio del curso. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Alguna duda de alguno de estos? ¿No? Entonces, ahí estamos. Mm, Déjenme ver. A ver si con eso acabamos la unidad. Entonces, ya vimos la teoría, trabajo, bombas. Aquí hay ejercicios. Oh. Aquí dice, aquí es el cálculo de una bomba que tiene que subir agua desde un río hasta una altura. ¿Y qué? Pero no Sí, tenemos que resolver lo que es el balance de energía. en el anterior ejercicio. Claro. Se ¿Por quedó qué? pendiente porque faltaba M1 y M2. Estábamos recién sacando M1 y M2 con el despeje y eso. Pero eso era lo que nos pedía. Sí, fíjese aquí, Ah, calcule la cantidad de M1 y M2 que se debe alimentar al sí. calentador. Porque las temperaturas ya están, entonces balance de energía no nos sirve ya. Aquí ya hay ¿Sí? el ejercicio de esa parte. Ah, ya. Claro, recuerde eso, ¿sí? Cuando ya le dan las temperaturas de todas las corrientes, balance de energía como que solo le serviría si es que no conoce el calor o el trabajo. Pero como aquí ya nos están dando también el dato de calor, pues el balance de energía como que ya no nos sirve para energía. Aquí lo que estamos usando es para indirectamente calcular la masa, ¿sí? Porque estamos usando, ¿dónde está? Aquí estamos usando, no. Aquí estamos usando en esta ecuación estamos usando balance de energía, sí, pero para calcular estas dos masas que no conocemos. ¿Ya? Entonces la ecuación de energía nos está sirviendo para calcular las masas. ¿Ya? Mm, Entonces veamos ahí. Entonces en el PDF de teoría, al final hay pues tres ejercicios. Este es de bombas, este es de cálculo de calor y este es del tratamiento de aguas residuales, dice. ¿Cuál quiere que hagamos? A ver, ¿quiere este o este? Pero los tres no vamos a avanzar en lo que nos queda. ¿Cuál le gusta más a ustedes? A ver. Mm, yo creo que bombas como que las manejan ya bien ustedes. Si usted le ve el DBPEG, no está tan complicado. Este me parece que está un poco
Entonces, hagámosle este, ¿ya? Voy a aumentar aquí. Cuatro, seis, siete. Veamos. Porque se le ve medio pesado. No pesado porque esté difícil, sino porque... A ver, ¿qué dice aquí? Dice, en el tratamiento de aguas residuales que contienen sales metálicas, uno de los procesos es el de precipitación por enfriamiento. Mire, aquí hay que enfriar, no calentar. En este proceso, la sal metálica contaminante ya no puede permanecer soluble al bajar la temperatura y se solidifica para poder retirarse por el fondo de los tanques. Obviamente, para ello debe retirarse calor, claro, debe enfriarse. Tome el caso que se muestra en el DBP de la figura y calcule las partes por millón de sal metálica a la salida del precipitador y la temperatura a la que sale la corriente 3. ¿Cuál es la corriente 3? Pero aquí ya tengo temperatura. No, aquí lo que creo que quiere es calcular la cantidad de calor. Que debe retirarse, ¿no? Porque la temperatura 3 la tengo, la temperatura 4 la tengo, la 2 la tengo, la 1 la tengo. Lo único que no tengo es el calor que hay que quitar. Entonces aquí lo que debemos calcular es el calor que debe retirarse. Entonces, a ver, aquí está el sistema, ¿ya? Aquí nos dice que en este precipitador entran 500 kilogramos por minuto de agua que está contaminada con sal metálica, SM, sal metálica, al 1.2% en peso, a 43 grados centígrados. Entra en este equipo y en este equipo se enfría esta corriente. Cuando se enfría, hay una cuestión química con las sales, como con la sal de mesa o cualquier otra sal. Mientras más caliente está, más sal se solubiliza en el agua, ¿sí? Pero cuando la temperatura cae, las sales como que no pueden ya estar solubles y comienzan a hacerse sólidas. Entonces usted ve cómo si la temperatura baja, la sal comienza a hacerse sólida. Y como se hace sólida, se va al fondo del equipo y obviamente se saca por aquí, por el fondo, sal metálica. Y por el otro lado se saca el agua que ya está libre de sal metálica o en este caso con una concentración bien baja. Dice que aquí el agua está saliendo con una concentración de 7.500 partes por millón. Aquí también dice, a ver, aquí está mezclando dos corrientes de agua contaminada con sal metálica. Esta corriente de 500 kilogramos por minuto de agua con sal metálica al 1.2% en peso y esta corriente de agua de 200 kilogramos por minuto de agua más sal metálica, pero al 0.8% en peso a 36 grados centígrados. Entonces está mezclando las dos corrientes contaminadas, les enfría, la sal metálica de las dos precipita, la saca por esta corriente y la corriente 4 sale con la concentración de 7.500 partes por millón. ¿Sí? Entonces le está bajando a 7.500 partes por millón. Entonces lo que nos pide es las partes por millón de la sal metálica a la salida del precipitador. Pero ya nos da, pues. ¿Sí? 7.500 partes por millón. Y la temperatura, bueno, ahí sería el calor. Este creo que se ha copiado mal. ¿De qué libro sería?
Déjenme ver. Tengo el libro por aquí. Chon, 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 chon. Porque es Himmelblau Felder este. Aquí está. Tan, tan, tan. ¿Qué pide? Ah, a ver. Aquí no es los ppm, es los kilogramos por minuto de sal metálica a la salida del precipitador. Y aquí no es la corriente, aquí es la cantidad de calor que debe extraerse del equipo. He copiado mal. Bueno, yo no he copiado mal. El estudiante al que le encargué que me dé pasando esto ha copiado mal. Ahí está por confiar. Ya, ahí estamos. Entonces, este equipo lo que hace es justamente eso, enfría, baja la temperatura de estas corrientes que tienen sal metálicas como contaminantes. La sal ya no puede mantenerse soluble cuando baja la temperatura y se solidifica y se saca por este fondo, por el fondo del equipo. Y el agua, ya menos contaminada, sale por esta corriente a 7500 partes por millón. Entonces lo que nos pide es cuántos kilogramos por minuto de sal metálica sale por la corriente 4 y la cantidad de calor que habría que extraerse del equipo. Entonces, habría que hacer el balance de masa. Ley de conservación de la masa. Masa que entra debe ser igual a masa que sale. Y aquí entra la masa 1, la masa 2 y sale masa 3 y masa 4. Entonces sería masa 1 más masa 2 igual a masa 3 más masa 4. ¿Qué puedo reemplazar? Puedo reemplazar la flujo de 1 y de 2, 500 y 200. Eso sería 500 kilogramos por minuto más 200 kilogramos por minuto sería igual a M3 más M4. Y esta sería la ecuación A, porque de estas no tengo las corrientes. Este sería el balance total. Tengo dos incógnitas, una sola ecuación, así que aquí también voy a necesitar otra ecuación. Pero aquí, como hay más de un componente, sí puedo hacer un balance parcial, que obviamente debe ser de la sal metálica, porque aquí hay sal metálica en ppm. Ya habíamos dicho que cuando tenemos algún componente con composición en ppm, el primer balance parcial que hay que hacer es de ese componente. Entonces sería balance parcial de la sal metálica. Entonces sería la masa de sal metálica que entra en la corriente 1 más la masa de la sal metálica que entra en la corriente 2 debe ser igual a la masa de sal metálica que sale en la corriente 3 más la masa de sal metálica que sale en la corriente 4. Veamos si podemos eliminar alguna. No, porque en todas hay sal metálica. Entonces tienen que quedarse
¿Cómo están? Entonces, para calcular la masa solo de sal metálica en la corriente 1, fracción másica. Entonces sería la fracción másica de sal metálica en 1 por toda la corriente 1, más la fracción de sal metálica en 2 por toda la corriente 2. Será igual a la fracción de sal metálica en 3 por toda la corriente 3, más la fracción de sal metálica en 4 por toda la corriente 4. Y reemplazamos. Entonces, en la corriente 1, la sal metálica es 1.2%. Entonces, como necesito la fracción másica, sería 1.2% dividido para 100%. ¿Sí? Entonces, eso ya habíamos visto. Por M1, y M1 es 500 kilogramos por minuto. Más la fracción másica en la corriente 2 es 0.8% en peso. Entonces sería 0.8% dividido para 100 por M2, que es 200 kilogramos por minuto. Sería igual a fracción másica de la corriente 3, pero toda la corriente 3 es sal metálica. Entonces sería, la fracción másica sería 1 por M3. Más la fracción metálica de la corriente 4 serían 7.500 partes por millón. Entonces sería 7.500 ppm divididas para 1.000.000 de ppm. ¿Sí? Recuerde, si nos dan porcentaje para sacar la fracción, divido para 100. Si me dan ppm para sacar fracción, divido para 1.000.000 por M4. Y aquí lo que no conozco es M3 y M4. Entonces esta es la ecuación B. Entonces tengo que resolver estas dos ecuaciones. Le voy a arreglar primero antes de hacer el despeje. Entonces, 1.2 por 500 dividido para 100 sería 6 más, esto me da 6, 0.8 por 200 dividido para 100, 1.6 más 1.6, más 1.6, que sería esta parte de aquí, igual a M3 más 7.500 dividido para 1.000.000. 3/400. Entonces sería más 3 sobre 400 por M4. ¿Ya? 7.500 dividido para 1.000.000 me da en la calculadora 3 sobre 400. ¿Sí? O decimales también podría ser. 7.500 dividido para... Sería 7.5 por 10 a la menos 3. Pongámosle así para no... 7.5 por 10 a la menos 3 por M4. Entonces, sería 7.6 es igual a M3 más 7.5 por 10 a la menos 3 por M4. Esta sería la ecuación B. Tengo M3 y M4. Tengo la otra ecuación, entonces voy a despejar. De aquí voy a despejar M3, sería más fácil. Despejando M3 de A. Entonces sería M3 sería igual a 700, que sería esta suma, menos M4. Menos M4. ¿Sí? De la ecuación A voy a despejar M3. Entonces sería M3 igual a, sería a 700, que sería 500 más 200, menos M4. Aquí me he olvidado de sumar. Reemplazando M3 en B. Sería 7.6. 7.6 igual a M3, pero M3 es 700 menos M4. ¿Sí? Más 7.5 por 10 a la menos 3 por M4.
Sacando factor común M4, entonces sería 7.6 es igual a 700. Aquí primero voy a pasar a restar. Entonces sería 7.6, el 700 pasaría a restar, 7.6 menos 700, igual a factor común M4, que sería M4 que multiplica aquí, sería menos 1, más, y aquí sería 7.5 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, M4 sería igual a, esto bajaría a dividir, sería 7.6 menos 700 dividido para menos 1 más 7.5 por 10 a la menos 3. Y esto sería igual a, esto me va a salir negativo, ¿no? Porque obviamente 7.6 es más pequeño que 700, pero acá abajo también me va a salir negativo, porque menos 1 es más grande que 7.5 por 10 a la menos 3. Entonces, no se preocupe si le sale así. Matemáticamente se van a acomodar las relaciones. Sería 7.6 menos 700 dividido para menos 1 más 7.5 por 10 a la menos 3. Dice que M4 sale 697.6. ¿Qué unidades? Las unidades que estoy usando de masa, kilogramos por minuto. Este sería M4. Y volviendo a reemplazar, reemplazando M4 en A, entonces recuerde, 700 kilogramos por minuto es igual a, la ecuación A, ¿cuánto era? 700 igual a M3 más M4. Y M4 vale 697,6. Entonces sería 700 kilogramos por minuto igual a M3 más 697.6. 697.6 kilogramos por minuto. Por lo tanto, M3 sería igual a 700 kilogramos por minuto. Y este pasaría a restar menos 697,6 kilogramos por minuto. O sea, 700 menos 697.6, 2.4. 2.4 kilogramos por minuto. M3 me parece que era la sal metálica. Quiere decir que la sal metálica que sale por minuto es 2.4. ¿No? Y el ejercicio lo que me pide es los kilogramos por minuto de sal metálica a la salida del precipitador. Entonces ya, sería 2.4. Inge, Sí, este, lo que pasa es que por donde vivo está lloviendo y está que se me desconecta la clase. Por si cuando toma lista de pronto no salgo conectado, es por ese detalle, para avisarle nomás, por si acaso. ya, no se preocupe, John. Ya estoy pendiente. Entonces, esta sería la respuesta. ¿Sí? Los kilogramos por minuto de sal metálica a la salida del precipitador, o sea, esta corriente. ¿Sí? Entonces, salen 2.4 kilogramos por minuto. 2.4 kilogramos por minuto de sal metálica. Esa sería la primera. ¿Sí? Entonces, 2.4 kilogramos por minuto. La segunda, la cantidad de calor que se extrae del equipo, porque aquí vamos a tener que enfriar, ¿no? Entonces, eso es balance de energía, porque es de energía. Entonces, aquí vamos a plantear el tercer paso. Balance de energía, que sigue la ley de conservación de la energía. Y vamos ahora ya a usar la ecuación general, que es de energía que entra con las corrientes que entran, más todas las energías de tránsito, que sería más menos Q, más menos trabajo, igual a energía que sale con las energías que salen. Aquí entra la energía de la corriente 1, la energía de la corriente 2, el calor que hay que sacar, trabajo que no hay, pero bueno, pongámosle, igual a la energía de la corriente 3 más la energía de la corriente 4. ¿No?
Y abriendo esto, sería masa 1 por energía cinética más energía potencial más entalpía de 1 más masa 2 por energía cinética más energía potencial más entalpía de la corriente 2 más menos Q más menos trabajo igual a masa 3 por energía cinética más energía potencial más entalpía de la corriente 3 más M4 por energía cinética más energía potencial más entalpía de la corriente 4. Y vemos que podemos eliminar. Velocidades no me da, alturas no tiene, ¿no? Trabajo no hay. Entonces, el trabajo no hay y todas las energías cinética y potencial de las corrientes son 0. Entonces me quedaría M1 por H1 más M2 por H2 más menos Q igual a M3 por H3 más M4 por H4. Y la entalpía la puedo reemplazar con el Cp de 1 por T1 más M2 por Cp2 por T2 más menos Q igual a M3 por Cp3 por T3 y más M4 por Cp4 por T4. Aquí ya calculé las masas de las corrientes por el balance de masa, ya tengo todas las masas. Las temperaturas las tengo. Sí, tengo todas las temperaturas. Los CPs tendría que calcular y lo único que no conozco es el calor, que es justo lo que me piden. Entonces, este es la incógnita. Entonces, vamos a calcular los CPs. ¿No? Entonces, el CP1. El CP1. El CP1 vamos a tener que calcular la parte del CP al agua y la parte del CP de la sal metálica, porque está con 1.2% en peso. El CP en 2. Aquí, por ejemplo, recuerde que cuando habíamos dicho que cuando se manejan concentraciones muy bajas, solo se toma el CP del componente que está en mayor cantidad, siempre que esté por debajo de los 10.000 ppm. Aquí está por debajo de los 10.000 ppm, así que el CP de 4 lo podríamos hacer como equivalente al CP solo del agua, porque aquí la sal metálica está muy baja concentración. Y aquí la sal metálica dice que es 0.8%, pero recuerde, un 1% son 10.000 ppm, así que si hacemos la transformación, esto equivaldría a 8.000 ppm. ¿Sí? Porque un 1% equivale a 10.000, entonces 0.8 equivaldría a 10.000 por 0.8, o sea, 8.000. También está por debajo de las 10.000 ppm, entonces de esta corriente también solo el CP podríamos tomarla de la del agua. El único que está en una cantidad ya representativa es esta corriente, que tiene 1.2% de sal metálica. Entonces, esa sería la única que deberíamos calcular. Entonces, sería la fracción de sal metálica en 1 por el Cp de sal metálica más la fracción de agua en 1 por el Cp de agua. ¿Ah? De tablas, el Cp de la sal metálica, déjenme ver en el libro, porque no me da en el ejercicio, tampoco me ha puesto eso este chico, es 1.2. 1.2 kilojoules, kilogramo, grado centígrado. Este es dato. Porque no me dice que sales para ir a buscar en internet. Es dato del libro, que no me ha puesto. ¿No? Entonces, el CP1 sería igual a fracción másica de la corriente
en 1, 1.2. Sería 1.2% para 100%, fracción de sal metálica en 1, por el Cp, que es 1.2 kilojoules, kilogramo, grado centígrado, más fracción de agua, sería el restante del 100%, ¿no? 100 menos 1.2, sería 98.8% para 100% por el Cp del agua, que ese ya lo conocemos, 4.18 kilojoules, kilogramo, grado centígrado. Pero recuerde, no se confundirá, si aquí la sal metálica es del 1.2%, el restante porcentaje, o sea, los 98.8, debe ser el agua. Por eso le pongo ya directamente. Entonces, ¿eso cuánto me da? ¿Sí? Sería 1.2 dividido para 100 por 1.2 más 98.8 dividido para 100 por 4.18, 4.14 kilojoules, kilogramo, grado centígrado. Fíjese que a pesar de que está más del 1% de sal metálica, comparado con el Cp del agua, que es de 4.18, no baja mucho, ¿no? 4.14. Entonces, eso concuerda en que el Cp de la corriente 2 vamos a hacerle equivalente al Cp del agua. O sea, 4.18 kilojoules, kilogramo, grado centígrado. ¿Por qué? Porque en la corriente 2 la concentración de sal metálica es inferior a 10.000 ppm o al 1%. Entonces, el Cp casi va a ser la del agua pura. En el del agua, en el de la corriente 3 sería el Cp de la sal metálica y en la corriente 4 también sería la del agua. Entonces el Cp3 también, no, ese es igual al Cp de la sal metálica, o sea 1.2 kilojoules, kilogramo, grado centígrado. Y el Cpd4 equivalente al Cp del agua, porque la concentración de sal metálica es muy baja, ¿no? Entonces, reemplazando en el balance de energía, ¿sí? O sea, en esta ecuación, me quedaría M1, 500 kilogramos por minuto, por el CP de 1, que es 4.14 kilojoules, kilogramo, grado centígrado, por la temperatura de 1, de la corriente 1, que es de 43 grados centígrados. Más el flujo M2, que es 200 kilogramos por minuto, por el CP de 2, que es 4.18, por la temperatura de la corriente 2, que es de 36 grados centígrados. Más menos del calor, que es el que no conozco. Como no conozco, no sé qué signo va a tener, entonces le dejo así. Es igual a M3. M3, eso lo saqué del balance de masa, ¿sí? 2.4 kilogramos por minuto. Es la sal metálica. Por el Cp de 4, que es 1.2 kilojoules, kilogramo, grado centígrado, y por la temperatura de la corriente, que es de 8 grados centígrados. Más la corriente 4, que es de 697.6 kilogramo por minuto, por el Cp de 4, que es igual a la del agua, por la temperatura de 4, que también es de 8 grados centígrados. Entonces, despejando Q, ¿sí? Porque kilogramo con kilogramo, centígrado con centígrado, me va a quedar en kilojoules por minuto. ¿Sí? Todas me van a quedar en kilojoules por minuto. Kilojoule por minuto. Kilojoule por minuto. Entonces aquí la respuesta me va a sacar en kilojoules por minuto.
Y habría que hacer esas operaciones. Entonces, veamos. Sería 2.4 por 1.2, 2.4 por 1.2 por 8 grados centígrados, más 697.6 por 4.18 y por 8 grados centígrados. Sí, sería esto. Esta parte. Y de aquí, todo esto pasaría a restar. Entonces sería menos 500 por 4.18 por 43 grados centígrados y menos 200 por 4.18 y por 36 grados centígrados. Entonces esto me da primero negativo, menos 96.626.2 kilojoules por minuto. Como la energía, como el signo del lado izquierdo debe ser igual al signo del lado derecho para que la igualdad se mantenga, entonces quiere decir que el calor efectivamente es negativo. Menos 96.626.2 kilojoules por minuto. ¿Qué significa que sea negativo? Que tiene que ser calor que debe salir del equipo. O sea que debe extraerse del equipo. O sea que debe enfriarse. ¿Sí? A diferencia del ejercicio anterior, que era calor que ingresaba por el combustible. Aquí lo que vamos a tener es que enfriar el equipo con algún equipo de enfriamiento. Entonces, ese equipo de enfriamiento debe ser capaz de enfriar a esta velocidad, menos 96.600 kilojoules por minuto. Y entonces ahí estarían las dos preguntas del ejercicio. ¿Alguna duda de este? Entonces, fíjese que aquí tuvimos que usar todo lo que hemos aprendido de las unidades iniciales, ¿no? Porque aquí sí ya nos mezcló porcentajes en peso, ppms y las energías transitorias. Entonces, fíjese que este es pues un ejercicio un poco ya más completo. Pero el procedimiento es el mismo, ¿no? Hacemos balance de masa, balance total, sacamos una ecuación, vemos cuántas incógnitas, hacemos balance parcial y de cada de los componentes y vemos cómo despejar y sacar las incógnitas. Una vez que ya tenemos asegurados los datos de balance de masa, hacemos el balance de energía, sacamos los CPs y calculamos en este caso el calor que nos pide. ¿No? Eso sería. ¿Alguna duda de este ejercicio? Entonces, fíjese que aquí hemos tenido que usar todas las herramientas que hemos aprendido. ¿Sí? Entonces, ahí quedaría este ejercicio. Este está igual para calcular el calor, pero es parecido, yo le veo, al que hicimos al inicio. Y este es de bombas, ¿sí? Calcular el agua de la bomba que se necesita para subir agua desde un río. Entonces, este los puede hacer si quiere en su casa o los hacemos la otra semana, pero son parecidos a los que ya hemos hecho. El único que me pareció como que más interesante sería este, que pues lo hemos hecho para que esté. Eso sería el cálculo de calor externo, por ejemplo, que junto con el cálculo del trabajo externo, pues salen los cálculos de las dos energías transitorias. Entonces, ahí estamos, ¿ya? ¿Qué hora es? Ya van a ser las 9. Entonces, para terminar, ¿sí? Para terminar, bueno, este desarrollo de clase, pues ya les voy a subir terminando esta clase. Entonces va a estar aquí para que lo vean si es que lo necesitan. Sí, entonces va a estar aquí después del caso de calor. Entonces recuerde,
hacer el cuestionario, hacer la tarea, que es el del diseño de el de cálculo de una bomba, y dar la prueba. ¿Sí? Entonces, dar la prueba. Entonces tendría esas 3 actividades, aunque esta está abierta desde el lunes, entonces ahí bueno, la mayoría ya la ha hecho, solo hay 3 personas que no la han hecho. Entonces, para esas personas, recuerde hacer la tarea, no he visto cuántos han hecho, y tendrían que dar la prueba hasta el domingo. Kerly me debía la hoja de seguimiento, está aquí cargada, ¿no? El seguimiento del PEA para que se descargue y le firme y me mande por WhatsApp el lunes, porque ahora ya no alcanzamos, ¿sí? Y vamos para la asistencia de hoy. Entonces, ¿cuántos estamos? 11. Estamos todos, ¿no? Estamos todos. Sí, jefe. Entonces voy a poner ahí. Es que es viernes, por eso estamos todos. Y Sí, sí, justo les veo que está en el... Ah, silencio, Johnny. Es viernes, el cuerpo lo sabe, pero no hagas bulla. Estamos todos en los participantes, entonces no vamos a perder tiempo preguntando, chicos, ¿ya? sí, así que por ahí vi que nos vamos a ver como 6 semanas más con usted. Sí, porque también les En la otra materia. doy control de contaminación de suelo, pero esa es más teórica, entonces no va a estar tan pesada, chicos. Ahí Esta es es cuando a la... mí no me gusta, pues yo prefiero que sea como esta, más práctico. Ah, bueno, Yo soy ahí malo sí. para la teoría, pero a pleno. La teoría no me gusta. Yo trabajo más con números. Ah, bueno, entonces esta sí le gusta a usted. Yo Entonces, prefiero la teoría. re- re- recuerden hacer la prueba, ¿no? Veamos cuál es la prueba, a ver, ay, para que no estén ahí llorando. A ver, ¿cuál será esta? Prueba 5. Déjenme ver si tengo, porque es que yo les mando a hacer a mis ayudantes y luego no sé en dónde me dejan esto. Prueba 20, suda, aquí debe estar. ¿Será esta? A ver, esta. Prueba 2, vamos. Ah, sí, esta me parece que es. Esta es la prueba que tienen que dar. ¿Sí? Entonces es un depurador para retirar petróleo de agua contaminada. ¿Sí? Entonces entra el agua contaminada con petróleo, le calientan. Cuando se calienta el petróleo se vuelve menos denso, entonces se va para la parte superior, el agua se cae. Entonces el petróleo se saca por aquí y el agua se saca con algo de petróleo. Entonces ahí le pide la cantidad de petróleo que sale en la corriente 3 y la temperatura a la que sale el petróleo de la corriente 2. Esas 2 cosas le van a pedir, ¿no? Para producir Finge, calorías. ese está casi similar al que hicimos ahora, ¿no? Sí, un poco más fácil Sí, porque aquí solo hay 3 corrientes. En el que hemos hecho es más pesado porque están 4 claro, está corrientes. muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? Um, Igual en ese ejercicio de las tareas y todo, igual hay que hacer el grado de libertad, ¿verdad? En todo lo que hay que hacer. O sea, en la eh, prueba, la tarea, en todo. bueno, aquí no le pide de lo que estoy viendo, déjame otra vez ver. Ahí está. Ah, es decir, que únicamente hago grados de libertad cuando el ejercicio me lo pide. Más que todo porque por seguridad si es que el ejercicio le pide, claro, es porque quiere que usted calcule los grados de libertad. Y si usted si no le pide el ejercicio y le pide que calcule algo, generalmente se asume que sí tiene solución, ¿no? Pero si quiere lo puede hacer ahí. Pero aquí no le pide, por ejemplo. Aquí solo le pide la cantidad de petróleo que sale en esta corriente 3 y la temperatura de esta corriente 2. ¿Sí? De las figuras que me acuerdo que para calentar. Aquí son 1000 kilogramos por segundo, Lo que, ¿no? Aquí lo que quiere está. decir que hay que hacer balance de energía.
Claro, aquí Sí, hay que hacer porque ya, balance de energía porque le está pidiendo una temperatura. sí, ah, Ajá. sí, Aquí, ojo, ¿no? Porque aquí está, en este gráfico está mal. Aquí falta, no es 100 kilogramos por segundo, es 1000 kilogramos por segundo de lo que les leo. Pero bueno, la prueba debe estar bien corregido. Eso es, chicos. Entonces, hagan eso hasta el domingo y nos vemos el lunes, ¿ya? Entonces, buenas noches, chicos. Buen fin de semana también. Buenas noches, hasta Inge. Inge. Ketty no se olvidará el lunes de mandarme eso, ¿ya? Gracias. Inge, Sí, buenas noches, le saluda Alejandra Hurtado. No sé si la Inge Fernanda le comentó de lo que estaba pasando ahorita. sí, sí, sí me Bueno, indicó. yo No le eh, escucho. necesitaría un poquito más de tiempo para poder realizar los trabajos y pruebas, ya que no sé si mañana o el domingo recién viajo al Ecuador. Ah, ya, Entonces ya. no sé si me podría ayudar con eso. Ya listo. Entonces, para que no esté en problemas y para que sus compañeros también sea justo, dejémosle, ya les voy a abrir entonces, tanto la tarea como la prueba para el miércoles. ¿Para el miércoles estará bien? Sí, porque tendría que ver los videos de las clases para Ya, poder entonces, realizar. entonces ya le abro a todos hasta el miércoles, ¿ya? Para que sea justo para todos. Ya listo, Alicia. Muchas gracias, muy amable. Ya, entonces listo, ¿ya? Entonces, chicos, ya no es hasta el domingo, es hasta el miércoles, ¿ya? Para ayudarle a nuestra compañera, ¿ya? Entonces, ya les abro para hasta el miércoles. Entonces, Gracias, Inge. Pero solo la última prueba. Las otras sí, solo hasta el domingo. el, Todas. todas, porque creo que su compañera está en Colombia, me indica. Entonces, Ok. abrámosle para que no haya problema para nadie hasta el miércoles, ¿ya? Ok. Ya. Entonces, listo, chicos, ya les abro eso hoy para que no tengan problema.